Hola, soy Aime Heredia. Bienvenidos a esta nuestra tercera Open Class de la materia Arquitecturas y Diseño de Aplicaciones Web. Los módulos que revisaremos en esta clase son los correspondientes a las semanas 6 y 7, Escalabilidad y Arquitectura de la Información. En la clase virtual anterior vimos lo que son los servicios web y los proveedores de estos servicios. Esta clase vamos a ver cómo se puede escalar una aplicación con varios servidores en Internet. Vamos a hablar de escalabilidad. ¿Cómo se puede escalar una aplicación con varios servidores en Internet? Bueno, tenemos dos opciones. Se pueden contratar servicios de servidores web con proveedores como GoDaddy, DreamHost, HostGator, o una segunda opción es rentar servicios como los de Amazon o Google con máquinas virtuales, que también se llaman en la nube, que permiten rentar estas máquinas según las necesidades del cliente. ¿Cuándo es el momento de escalar un proyecto web? Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Básicamente es cuando miles de usuarios conectados que van a acceder a la aplicación al mismo tiempo, ya sea porque se ha vuelto muy popular o porque desde el principio es una aplicación pensada para dar servicios a una gran cantidad de usuarios que se van a ir añadiendo posteriormente. Tendremos lo que son los contenidos estáticos, contenidos dinámicos como PHP y lo que son las bases de datos. Este es un ejemplo de lo que es el Google, que trabaja en la nube, ¿sí? Y vamos a verlo porque me parece una forma que explican bien cómo crece un proyecto. Este año, la oficina quiere hacer el proceso de captura de información de población mucho más eficiente. La tarea de Paco consiste en crear una herramienta web que permita a las personas entrar y registrar algunos datos. Inicialmente será algo muy sencillo, como por ejemplo, el número de personas que hacen parte de su núcleo familiar o el nivel de escolaridad de los miembros de una familia. La aplicación del censo espera recibir algo así como 30 millones de personas en un periodo de 2 días. Esto quiere decir que si el tráfico se divide de manera uniforme entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, Paco tendría que diseñar el sistema de tal forma que sea capaz de procesar al menos 298 solicitudes por segundo. Pero esto rara vez sucede. El escenario más común es que los usuarios ingresen en ciertas horas del día, ocasionando picos en donde la aplicación tendrá que atender entre 1000 y 2000 solicitudes por segundo, algo así como 120.000 transacciones cada minuto. Lo más importante, la aplicación debe estar lista dentro de 30 días. ¿Qué stack técnico le recomendarías a Paco para construir su aplicación? ¿Cuáles serían los puntos más críticos a tener en cuenta en este desarrollo? Pensemos por un momento. Si Paco intenta configurar una solución con una arquitectura tradicional, necesitaría aprovisionar un servidor web capaz de atender las 2000 solicitudes por segundo, aprovisionar un sistema de base de datos con capacidades similares, aprovisionar un sistema de caché para garantizar un buen desempeño de la aplicación. Pero Paco sabe que los servidores web son temperamentales y les gusta fallar en el momento más inoportuno. Por esta razón, planea tener al menos 2 servidores funcionando en paralelo, de tal forma que si uno de ellos falla, el otro pueda continuar ofreciendo el servicio y el censo pueda desarrollarse sin problemas. Dado que los servidores con memoria mayor a 32 GB son relativamente costosos, Paco decide utilizar 4 servidores con 32 GB de memoria cada uno. A este momento, los costos de funcionamiento de Paco durante 2 semanas necesarias para realizar las pruebas sobre su configuración son de aproximadamente $1.200. Pero aún necesita resolver varios problemas. Contratar una configuración similar para la base de datos, que guardará la información, y otra para el sistema de caché, a la vez que implementa una forma confiable para monitorear sus servidores. Todo esto sigue sumando costos y bastante trabajo al proyecto. Con todas estas cosas por hacer, es mejor darse prisa. De lo contrario, es posible que el proyecto no esté listo a tiempo. Paco se hará cargo de la implementación de la aplicación, pero con tan solo 30 días disponibles, ¿podrá Paco aprovisionar toda la infraestructura de servidores que necesita? App Engine es una plataforma para desarrollo de aplicaciones completamente escalable y administrada por Google. Paco rápidamente nota que con Google App Engine puede desarrollar la aplicación con su lenguaje favorito y puede comenzar a probar su aplicación tan pronto como tenga listo el primer prototipo, sin tener que entenderse con ninguno de los aspectos de configuración de servidores. Con App Engine, la aplicación de Paco escalará automáticamente el número de instancias para atender el tráfico entrante y hacer los miles de consultas por segundo que necesita. Además, le ayudará a ahorrar dinero destruyendo las instancias cuando ya no sean necesarias. Pero ¿y qué ocurrirá con la base de datos? Sobre App Engine, la base de datos de la aplicación del censo funcionará sobre el Google Data Store.
El Data Store es una base de datos distribuida que se asegura que existan múltiples copias de cada registro. Además, su información estará siempre disponible, aun cuando el tráfico de la aplicación del censo aumente más allá de sus expectativas iniciales. Dado que Google App Engine ofrece una cuota gratuita para desarrolladores, Paco decide no esperar más y probarlo ya mismo. Lo único que tiene que hacer es comenzar a desarrollar su aplicación. Un buen punto de partida para familiarizarse con Google App Engine es la documentación oficial. Bueno, este fue un ejemplo y como dice el video, si les interesa se puede revisar lo que es la documentación oficial. También hay también Amazon tiene su propia plataforma y me parece, bueno, gratuitas o de forma que se puedan inscribir son estas dos. Esto está en la nube. También está la forma de escalarlo al modo tradicional y para entender todo esto, pues primero hay que ver qué es la escalabilidad. La escalabilidad se define como la facilidad con que una solución puede adaptarse a las necesidades a medida que surjan. ¿Sí? Esta definición la tenemos con una propiedad de sistemas. En cualquier caso particular es necesario definir los requisitos específicos para la escalabilidad de las dimensiones que se consideran importantes. Un sistema que mejora el rendimiento después de añadir hardware en proporción a la capacidad añadida se dice que es un sistema escalable. La escalabilidad se define cuando la estructura o la infraestructura del servidor de una empresa es altamente escalable. Significa que se encuentra en condiciones de adaptarse al crecimiento de la empresa en forma paralela, es decir, a medida que la empresa crece, crece su infraestructura. Tenemos aquí lo que son las variables que se tienen que tomar en cuenta, que son escalabilidad, que esto es lo que hablábamos de tomar en cuenta el número de usuarios, sesiones, transacciones, operaciones que el sistema entero puede realizar. Está el performance, el tiempo de respuesta, disponibilidad, impacto por no disponibilidad también hay que asumirlo, los costos y el mantenimiento. Y los factores que se tienen que tomar en cuenta para la escalabilidad pues son la plataforma donde se va a desarrollar, donde lo vamos a montar todo, el hardware, el diseño de la aplicación, la estructura de arquitectura de base de datos y los mecanismos de monitoreo. Tomando en cuenta todo esto, ¿cómo es que se va a escalar un sitio web? Bueno, hay como dos formas. Vamos a hablar de la escalabilidad vertical y la escalabilidad horizontal. Como decía, la escalabilidad es la capacidad de mejorar recursos para ofrecer una mejora, idealmente lineal, en la capacidad de servicio. La característica clave de una aplicación es que la carga adicional solo requiere recursos adicionales en lugar de una modificación extensiva de la aplicación en sí. Aquí tenemos lo que es el ejemplo de las dos. Ahora los vamos a ver. ¿Sí? Escalabilidad vertical. Si queremos añadir más recursos, el enfoque directo es generalmente lo que se llama escala vertical. Vertical en el sentido que si bien la aplicación está corriendo sobre poca memoria RAM o en referencia a los ciclos del CPU disponibles, que se les está agotando el espacio del disco. Bueno, ¿cuál es la solución más obvia o más fácil a este problema? Pues añadir más RAM o procesador, más espacio en disco y nuestros recursos pues tendrán que, recursos de dinero, monetarios, pues tendrán que ir en equivalente a conforme vamos contratando otro servidor o más recursos. Tenemos aquí lo que es la gráfica. Una de las ventajas va a ser que es fácil de implementar. ¿Sí? Tenemos la capacidad de procesamiento, la capacidad del servicio y tenemos un servidor con unas características y en el momento en que vamos a escalar se requiere un servidor más grande, o sea, vamos a agregar más memoria, más procesadores o procesadores más rápidos o simplemente migrar la aplicación a un único equipo más potente. Normalmente este método permite un aumento en la capacidad sin requerir cambios en el código fuente. Desde el punto de vista administrativo, las cosas permanecen igual, puesto que sigue habiendo un único equipo que administrar. Pero a todo esto hay un tope de lo que se puede hacer. ¿Sí? Esto es que hay un límite finito. Se necesita contemplar el alquiler de más recursos, que equivale a lo que decíamos, más recursos financieros. No es una escala lineal
y tenemos un único punto de error. Con el único punto de error es que esto disminuye enormemente la tolerancia de errores del sistema. Bueno, si bien se pueden implementar en redundancia en un sistema un único equipo, puede resultar también costoso. Vemos la escalabilidad horizontal, que es otra de las formas de escalar la aplicación. La escalabilidad horizontal es lo contrario a lo que hemos visto con la vertical. Escalar en horizontal aprovecha el ahorro que supone utilizar el hardware del PC activo para distribuir la carga de procesamiento en más de un servidor. Cada servidor adicional proporciona una mejora casi lineal. Se logra utilizando muchos equipos. La colección de todos estos funciona esencialmente como un único equipo. Cada servidor adicional proporciona una mejora casi lineal de la escalabilidad y el equilibrio de carga permite escalar un sitio en horizontal a través de clústeres de servidores, facilitando la adición de capacidad. ¿Sí? Vamos a agregar servidores duplicados. Esto más o menos es algo así. La escalabilidad horizontal consiste, como decía, en añadir más máquinas a la aplicación, aumentando su número, aunque no necesariamente la potencia. Eso se tiene que tomar en cuenta. Ahora, en vez de un servidor, se tienen varios. ¿Sí? Tenemos lo que son las ventajas, que mejora la tolerancia de errores, y una de las desventajas es que va a ser más difícil la administración porque son más número de equipos. Esto, bueno, gráficamente más o menos es así. ¿Qué pasa? Que antes teníamos un solo servidor, varios usuarios, un tráfico, y también ¿cuál es la relación entre el HTTP y el DNS? Bueno, antes teníamos un servidor con una dirección IP, un nombre de dominio para que el nombre del host, el nombre del host estaba asociado a él. Ahora tenemos que la IP se tiene que distribuir en un servidor, bueno, más bien en 1, 2 o 200. ¿Sí? Es esto, más o menos. Tenemos los usuarios, el tráfico, aquí tenemos lo que es la IP que antes estaba asociado a un solo servidor y aquí ya está, hay que distribuirlo en todos. Bueno, como tenemos un conjunto de servidores, ¿sí? Y tenemos un conjunto de clientes que son personas que van entrando al azar en diferentes horarios, bueno, tenemos que intervenir y una solución es lo que llamamos esta especie de caja negra, que es el equilibrador de carga, el load balancer. Aquí pongo un rectángulo. De forma que el tráfico que viene de la gente en el Internet se distribuye de alguna manera y da equilibrio a través de más servidores, por así decirlo, por lo que todavía podría ser el caso que un servidor y dos y sucesivamente tienen direcciones IP únicas. Así que en lugar de tener un DNS abierto, se vuelve una única dirección IP del servidor. Y en su lugar, cuando se hace la conexión, devuelve al equipo la dirección IP de aquí, en este cuadro negro. El equilibrador de carga en realidad averigua cómo son los datos de ruta para ser de servidor backend, por lo que en realidad pues es bastante limpio este proceso. Cada uno de los nodos de la aplicación son independientes, autocontenidos y autosuficientes. Esto es importante porque como cada nodo puede trabajar por sí solo sin depender de sistemas externos, al aumentar la demanda se pueden añadir tantos nodos nuevos como sea necesario para cubrirla. En el caso de los servidores que están en la nube, como los que les contaba, como son Amazon con EC2 o Google App Engine, como es el ejemplo que vimos, el coste de añadir nuevos nodos es cada vez más bajo. Simplemente se crea una imagen del disco duro del sistema con una aplicación y se programa para que arranque automáticamente. Si la afluencia de público aumenta considerablemente, se pueden arrancar varias instancias para cubrir la demanda. Y también hay que tomar en cuenta lo que son las bases de datos. Si los nodos no guardan ningún estado propio, la capa de aplicación de esta arquitectura se puede escalar horizontalmente, solo hay que añadir más servidores.
Las bases de datos es el punto compartido por todo el sistema, la única parte que se aleja de una arquitectura que se llama compartición de nodos, y por lo tanto puede ser el principal punto de contención de una aplicación web y la parte más difícil de escalar. Como ejemplos de grandes empresas que han utilizado para escalar en la nube, tenemos que es el Google con Bigtable, Amazon con Dynamo o Facebook con Cassandra. Son proyectos que se caracterizan por abandonar la tradicional base de datos basada en SQL en favor de diseño de base de datos distribuida de alta escalabilidad. Entonces, ¿qué tenemos? Que desde el principio se tiene que pensar para escalar. Cuando se diseña para ofrecer escalabilidad, el principal objetivo es garantizar una administración eficaz de los recursos. El diseño para la escalabilidad no está limitado a ningún nivel o componente concreto de una aplicación. Los arquitectos de aplicaciones deben considerar la escalabilidad en todos los niveles, desde la interfaz de usuario hasta el almacenamiento de datos. ¿Sí? Por eso no se puede pensar en escalar posterior a, por ejemplo, ya haber hecho el código. El código ya tiene que estar pensado para realizar una escalabilidad. Bueno, los 5 preceptos de la escalabilidad es no esperar más de lo necesario. Tienen que ser procesos síncronos contra asincrónicos. No se deben pelear por los recursos. Ordena el uso de recursos de menor a mayor. Las transacciones que utilizan recursos escasos deben ser llevadas a cabo lo más tarde posible. Utilizar los recursos tan tarde y liberarlos tan pronto como sea posible. Diseñar aplicaciones conmutables. Se dice que 2 o más operaciones son conmutables y se puede aplicar en cualquier orden y obtener el mismo resultado. Diseñar aplicaciones intercambiables. Intentar generalizar los recursos. Cuanto más general sean los recursos, más escalable va a ser la aplicación. Dividir los recursos y las actividades. Estos son los mandamientos del diseño, donde se incluye intentar generalizar los recursos. Cuanto más general va a ser más escalable. Bueno, esto ya lo había dicho. Estos son como los 5 preceptos. Pero también, por último, es necesario realizar pruebas rigurosas y regulares para detectar problemas de escalabilidad. El propósito también de las pruebas es identificar cargas de trabajo mayores y mitigar los cuellos de botella que puedan impedir la escalabilidad. ¿Vale? Como siempre, dependerá del proyecto, cómo se va a escalar, qué plataforma se va a utilizar, qué recursos son los que se van a invertir. Bueno, muchas gracias. En la siguiente Open Class voy a hablar de lo que es la arquitectura de la información, que ya engloba todo. Muchas gracias. Hasta luego.